verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos. Bendito Dios, que gloria está, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por tu amor, misericordia, Señor amado. Te hemos cantado estos hermosos cánticos, Señor amado. Entramos en este consejo de la palabra. Yo le pido que Señor, que Dios Jesús esté hablando, Señor, a tu siervo, Señor. Háblanos, bendito Dios, con palabra en mi boca, bendito Dios, se abrió la palabra suya, Señor amado. No, hombre, Señor, nos hagamos edificados de este santo lugar, bendito Dios, en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Que esta palabra, bendito Dios, aleluya, Señor amado, se ha puesto en el corazón para que dé fruto siempre por uno, bendito Dios, se vea y nos echa el saco roto, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Ocupe su lugar, hermanos. Vamos a estar predicando, mis hermanos, bajo el tema no tienes excusa. Aleluya. Señor. ¿Por qué ese tema, mis hermanos? Bueno, es que sabemos que desde los tiempos antiguos el Señor ha sido tan grande en misericordia y en amor para con el hombre. Desde tiempos antiguos el Señor nos amó tanto al hombre, mis hermanos, que dice la palabra que el Señor dio a su Hijo unigénito para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el amor y la misericordia del Señor se va mucho más allá, porque desde antes de que el Señor ejecutara un juicio, podemos verlo a través de la escritura, de la palabra del Señor. Antes de que el Señor ejecute un juicio, siempre envía su palabra de advertencia, siempre envía una voz de alerta para que el hombre escape de esa condenación o de ese juicio que le enviaría. Lo podemos ver en la palabra del Señor a los antidiluvianos. Lo podemos saber cómo antes de que el Señor destruyera ese mundo con agua, pues descendió la palabra a través de su siervo Noé. Todo eso lo podemos ver, y esto nos refleja, nos muestra que el Señor es grande en misericordia, es grande en amor, es grande, mis hermanos, en amor hacia el hombre. Pero el hombre, tristemente, el hombre no ha querido nada con el Señor, no quiere nada con el Señor el hombre. Pero lo que podemos ver es que el Señor nos ama, el Señor ama al hombre, el Señor siempre lo ha llamado al arrepentimiento, pero el hombre no quiere nada con el Señor. Y el Señor lo llama de muchas maneras. Lo llama a través de la palabra en la actualidad, mensaje tras mensaje que recibe la persona, el hombre dentro de la iglesia. Porque aquí, si nos ponemos atención, mis hermanos, esta epístola es para la iglesia. No es para personas allá afuera en el mundo, es para la iglesia, dentro de las congregaciones. Personas que saben que Jesucristo es su único Salvador. Y también podemos decir que la gente, mis hermanos, conoce acerca de Dios. Gente de allá afuera, aunque la gente, quizás algunos no conozcan acerca de Jesucristo, no lo hayan aceptado en su corazón, podemos ponerlo de esa manera, pero ellos tienen un conocimiento de que existe Dios. Ellos saben de que existe Dios, porque en el versículo que leímos dice que este versículo que leímos es el 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todo el Señor siempre nos ha hablado a través, si no es de la palabra, también le habla al hombre inconverso a través de la naturaleza. Aleluya. Si sucede, por ejemplo, en la naturaleza hay tsunamis, terremotos, el hombre va a decir que es la madre naturaleza. Porque el hombre en su conocimiento no quiere reconocer, no quiere entender, pero es Dios que le está hablando al hombre. Amén. Es Dios que constantemente le está hablando al hombre para que se arrepienta. Pero el hombre piensa que es la madre naturaleza. Pero podemos ver que las cosas, estos acontecimientos, podemos ver que es la mano de Dios hablándole. El Señor da la orden al mar: salte de tus contornos, el mar se sale. Porque el mar es obediente a Dios. Dios le puso límite, pero si el Señor quiere ejecutar un juicio contra el hombre usando el mar le obedece. Pero ¿qué del hombre? El hombre siempre se ha negado, siempre se ha rehusado a obedecer a Dios. El Señor le dice a la tierra que tiemble, la tierra tiembla en obediencia a Dios, pero el hombre siempre se ha negado a obedecer a Dios. Es poco el remanente que ha obedecido, que ha
aceptado al Señor y que se ha rechazado, se ha despejado, podemos decirle, apartado de todo el mundo para servir a Dios. Es poco el remanente que le ha dicho a Dios: yo te serviré con todo el corazón. Pero podemos ver, como dice aquí la palabra, que así como el Señor nos habla por la palabra del Señor, nos habla por la naturaleza, podemos entenderlo, que el hombre no tendrá excusa. Aleluya. Podemos ver lo que no tiene excusa, porque el Señor ya dio a su Hijo. No tendrá excusa cuando se presenta ante la presencia del Señor si el hombre no quiere aceptar a Cristo en el corazón. Porque podemos decir: ¿qué más puede hacer Dios ya? ¿Qué más puede hacer Dios ya? Porque, vuelvo y les repito, esta carta es para la iglesia, hermanos. Porque cuando estudiaba esto, decía yo: aquí está tremendo, aquí estamos para el inconverso. Es para la iglesia, aquella persona conocedora de la palabra de Dios, conocedora que está dentro de una congregación, pero aún así se rebela contra Dios. Porque el Señor nos habla palabra tras palabra, se para predicador tras predicador, y cuando viene la palabra del Señor, el corazón le está latiendo a la persona, porque la persona sabe que es Dios hablándole. Pero termina el mensaje, termina el culto, pero la persona se olvida. Se le olvida el mensaje cuando es Dios que le está hablando y le está llamando al arrepentimiento. Entonces esto nos lleva a entender que esa persona no tendrá excusa ante la presencia del Señor. El Señor dio a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Lo abofetearon, lo crucificaron, le escupieron. Y todo esto lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Y entonces, ¿qué excusa va a poner el hombre? El hombre no puede decir: no, Señor, a mí no se me habló. Claro que se nos está hablando, mis hermanos. Se nos está hablando la palabra del Señor. Se nos ha dejado el Espíritu Santo. Se nos ha dejado la armadura que el Señor proveyó para que el hombre le pueda hacer frente a los dardos de Satanás. Todo esto se nos ha dejado. Pero volvemos a lo mismo. Es cosa que el hombre no quiere obedecer la palabra del Señor. Es porque al hombre le gustan los deleites del mundo. Vamos a ser sinceros, mis hermanos. Es que el hombre no quiere lo de Dios, mis hermanos. Se le hace difícil, pues, lo de Dios. Pero no, el Señor está dispuesto a obedecerlo, fíjense, hermano, porque podemos poner de ejemplo, el mayor ejemplo que tenemos en la palabra del Señor acerca de la rebeldía de la iglesia es Israel, hermanos. Es el mayor ejemplo que tenemos. El Señor lo puso por ejemplo para que no caigamos en sus errores. Es Israel, que Israel, siendo pueblo de Dios, el Señor los sacó de la esclavitud egipcia. Estando esclavos en Egipto, Dios los sacó de allá. El Señor hizo grandes prodigios y milagros por mano de Moisés y mano de Aarón. El Señor trajo las 10 plagas sobre los egipcios y los israelitas vieron el milagro. Los israelitas vieron dividirse el mar rojo también. Vieron prodigios, vieron milagros. Entonces esto nos lleva a entender que los israelitas no tenían excusa para servir para que se sujetaran al Señor. Vieron cuando en el Sinaí la gloria de Dios descendió. Dice la palabra del Señor que estaban temblando porque se estremecía aquel monte y tenían miedo. Vieron todo eso ellos. Entonces, ¿por qué no quisieron obedecer a Dios? ¿Por qué cuando estaban la presencia del Señor en el monte Sinaí estaban temblando? Tenían temor de Dios. Ellos sabían que al Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, era un Dios temible. Ellos lo sabían, tenían ese conocimiento. Entonces viene la pregunta: ¿por qué? ¿Qué pasó entonces? Si no podemos meditar, ¿qué fue lo que pasó con Israel? Es que a Israel le gustaban los deleites temporales de este mundo. Israel no quería sujetarse a la voz de Dios. No quería los mandamientos del Señor. Israel recibió la ley. Israel la recibió la ley por mano de Moisés. Nosotros hemos recibido la palabra que es la Biblia. Entonces, al igual que Israel, la iglesia en la actualidad no tiene excusa. No tiene excusa, mis hermanos. Hay ejemplos en la palabra, hoy le repito, Israel es el mayor ejemplo que tenemos para la iglesia actual. Porque y así dice la palabra, que así como Dios no perdonó a Israel, tampoco perdonarás a ninguno, mis hermanos, que ande, mis hermanos, en pecado. O porque se puede decir: yo sigo a Cristo, se puede decir de lo de palabra, pero falta de hechos y falta que Dios lo apruebe. Porque lo que Dios demanda es la obediencia de su pueblo. Dios quiere la
obediencia de su pueblo. Eso es lo que Dios demanda, una obediencia sincera del corazón, porque es lo que Dios quiere. Dios no quiere las palabras solamente, sino quiere la obediencia, que del pueblo salga, mis hermanos, un corazón sincero que le agrade, que le busque de corazón. Pero entonces viene la pregunta: ¿por qué al hombre se le hace tan difícil servir al Señor? Es que el diablo busca, mis hermanos, y lanza las ofertas de esos deleites temporales del mundo. Pero hay muchos que le han dicho al diablo: sí, yo quiero los deleites temporales, desechando la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es eterna. La gloria de Dios es eterna, y los deleites que Dios ve son temporales, que los dirigirán a la persona hacia la condenación eterna. Sin embargo, o tristemente podemos decir, el hombre en su ceguera no quiere obedecer a Dios. Va a decir: entonces yo, ¿para qué? Dice el hombre, perdón, entonces yo, ¿por qué vine a este mundo? ¿Por qué nací? Puede llegar a la persona, a la mente: yo no puedo nacer en este mundo para que pueda servir a Dios, pero Dios nos permitió nacer en este mundo y nos creó para que le adorásemos. Para eso nos creó el Señor. No nos creó solamente para estar, mis hermanos, de adorno. O no somos creación o creados solamente de la nada. No nacimos de la nada. Fuimos creados con un propósito, que es para adorar al Señor, para glorificarle, para exaltarle. Pero en la soberbia, en el egoísmo, mis hermanos, que tiene el hombre no quiere obedecer. El hombre se siente dueño del mundo. El hombre piensa que todo es de él. El hombre piensa que él puede solo, sin la ayuda de Dios. Pero sin Dios, el hombre no es nada. El hombre no es nada sin Dios. Puede creerse, mis hermanos, lo que sea, el más grande en esta tierra, pero el hombre es polvo. Es polvo, es frágil. Nosotros hemos visto en el estudio bíblico que el hombre es frágil, es polvo. Sin Dios somos nada, mis hermanos, porque la vida, mis hermanos, solamente la vida la tenemos asegurada en el Dios Todopoderoso. Porque Él siempre nos sigue llamando y nos sigue hablando y nos dice: ve, yo te quiero guardar, yo te quiero dar vida eterna. Y es gratis, lo dice Dios. Pero el hombre constantemente dice: no, yo quiero el mundo, a mí denme el mundo, aunque me lleve a la condenación eterna, aunque me traiga la muerte. Entonces viene la pregunta: ¿qué puede hacer Dios ya? ¿Qué va a hacer Dios ya? Dice la palabra del Señor: ¿qué puede hacer Dios ya? Mi viña, que yo ya no la haya hecho, ya le hice de todo. Entonces, ¿culparemos a Dios por eso? Porque el hombre en su mente tan pequeña le echa la culpa a Dios y dice: no, Dios es el malo, porque Dios me está bien mandando al infierno. Dios no es malo. Dios es grande en amor y misericordia, porque Él, antes de enviar el juicio, siempre pone la puerta de escape. Amén. Pero el hombre no quiere entrar por esa puerta, porque la puerta es Jesucristo. Y al entrando a esa puerta, el hombre tiene que sujetarse, tiene que obedecer. Hay mandamientos que seguir, a los que tiene que sujetarse al ser parte del reino de los cielos, al venir a ser hijo de Dios, propiedad de Dios. Tiene leyes que sujetarse, y el hombre no se quiere regir bajo ninguna ley. El hombre quiere poner sus propias leyes, lo cual eso es contrario ante lo que Dios estableció, porque Dios es el dador de la vida. Dios es el Señor, Dios es el Rey. Él establece las leyes. Él establece las leyes porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Sí, es, amén. ¿Y nosotros qué somos? No somos nada sin Dios, mis hermanos. Entonces, ¿por qué hay gente tan vanidosa? Gente tan altanera, mis hermanos. Porque es Satanás que se le mete a esa gente, que piensa que puede hacerlo todo sin Dios. Pero Dios constantemente hablando a través de la naturaleza. Dice la palabra Salmo 119 Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Van a creer que todos los cielos nos están hablando que Dios es Dios, que Dios ya viene. Surge, como le dije anteriormente, los tsunamis, es Dios hablándonos. Surgen maremotos, es Dios hablándonos. Y toda la tierra nos está hablando, está gimiendo. También por la venida del Señor, esto va a entender que es Dios que le está hablando al hombre, y el hombre no quiere. Pero podemos verlo aquí, mi hermano, dice el 20, que todo dice: porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde antes, hermanos, se hacen claramente visibles, siendo entendidas, dice la segunda parte del versículo, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Señor le ha dado entendimiento al hombre. El Señor hizo al hombre corona de la creación. Lo hizo con un entendimiento mayor que los animales. Y entonces estas señales que
El Señor manda, podemos llamarlas señales, sí. El Señor le ha dado la facultad al hombre poderlas entender para que el hombre comprenda que es Dios que le está hablando. Entonces, el hombre con esa facultad, con ese entendimiento que Dios le proveyó, puede comprender que ese que habla es Dios. Sin embargo, el hombre no lo quiere reconocer. El hombre se inventa cualquier doctrina, cualquier idea para, podemos decir, desviar su mirada de Dios, que es el que le habla. Y decir, no, este no es Dios, este es alguien más que está haciendo esto, pues podemos decir estas señales. Alguien más, como le dije anteriormente, el hombre en lugar de decir, es Dios que está hablando a través, podemos decir, de los tsunamis, de los terremotos, el hombre dice, no, es la madre naturaleza la que está haciendo eso. Así se lo han inventado. Pero como leemos aquí en la palabra, Dios le ha dado entendimiento al hombre para comprender que es Dios el que le está hablando. Y como el hombre tiene ese entendimiento superior a los animales, el Señor lo va a demandar, hermano. El Señor se lo va a demandar, porque el Señor lo dotó de entendimiento al hombre. Porque el hombre, mis hermanos, aunque la palabra del Señor también lo llama, dice la palabra que dicen eso en su corazón hay Dios, el hombre tiene entendimiento para comprender las cosas que el Señor le manda. Para comprender la palabra de Dios, y como lo ha dotado de entendimiento, ese entendimiento también lo va a juzgar. Va a juzgarlo por ese entendimiento, porque también la palabra del Señor nos dice que aquellos que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados, y aquellos que bajo la ley pecaron, bajo la ley serán juzgados. Esto nos da a entender que también tenemos una conciencia que nos acusa, que estamos mal lo que está haciendo. Entonces van a ser juzgados según la conciencia, porque como humanos sabemos si estamos haciendo mal o si no estamos haciendo mal. Sabemos qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Lo sabemos como humanos, porque el hombre sabe cuál es lo malo y cuál es lo bueno. Incluso la palabra del Señor dice que el hombre se deleita en la maldad, el hombre malo se deleita en su maldad, es su pan diario, podemos decirlo de esa manera. Pero el punto es que el hombre tiene la sabiduría y tiene ese conocimiento, porque el hombre es inteligente. Esa sabiduría, ese conocimiento no lo tiene el animal, porque el animal no tiene alma. El animal no tiene alma, pero el hombre sí fue dotado de alma. El hombre tiene alma, cuerpo y espíritu, y el alma es la que será juzgada por ese entendimiento que Dios le otorgó al hombre, porque si el hombre rechaza esa palabra, el hombre va a ser juzgado por la misma palabra, hermanos. Todo esto es fíjense cómo es un conjunto que el Señor lo va a juzgar. Porque si el hombre dice, no, pues yo esta palabra no es para mí, yo no la recibo la palabra, Señor. Bueno, el Señor dice, pues yo te estoy dando la palabra del Señor, pero yo te estoy dando la palabra de escape. Si no la quieres, pues, ¿qué más puede hacer Dios ya? Esa misma palabra que te puede llevar a la salvación, esa misma palabra te va a juzgar en el día del juicio. Esa misma palabra la va a juzgar. Y el Señor, mis hermanos, no va a tener excusa el hombre, porque el Señor lo va a juzgar con la misma palabra. Aleluya. La palabra ahorita está sirviendo de salvación para que la persona, porque el Señor lo está llamando constantemente al arrepentimiento. Aquella persona que está inconversa, que ha sido inconversa, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, les está llamando. Aquel que está dentro de una congregación, la palabra sirve para que la persona se alinee y se afirme en los caminos del Señor y se sujete. Pero llegará el momento en que esa palabra va a servir como juicio también, porque va a ser juzgado conforme a la palabra, si la persona hizo caso, obedeció o no obedeció. Así será en ese día. Y la pregunta es, ¿qué excusa va a poner el hombre? Señor, a mí no me hablaron. No, todo está siendo anotado por el Señor. Aleluya. Todo está siendo anotado por el Señor. El Señor sabe los movimientos que damos cada mañana. El Señor sabe lo que pensamos. Dice la palabra que uno de los pensamientos más íntimos, las intenciones del corazón, el Señor las sabe. Amén. Antes de que uno piense, son las intenciones, lo premeditado que va a pensar. Él lo sabe. Entonces, ¿qué puede esconderse? ¿Dónde puede esconderse el hombre? En ningún lugar, hermanos. En ningún lugar. Todo está descubierto ante los ojos de Dios. Todo está descubierto. Y así, mis hermanos, como el hombre quiere hacer lo malo, pues el Señor le da libertad. Este capítulo de Romanos, capítulo 1, del 18 en adelante, el título lleva la culpabilidad del hombre. Porque el hombre no dice la culpabilidad de Dios, es el hombre que es culpable. Porque Dios está llamando la palabra. Porque dice
si leemos todo esto desde el versículo 18 a terminar el capítulo, nos habla cómo Dios constantemente le llamó al hombre al arrepentimiento y le llamó al hombre. Pero dice que el hombre que rechazó a Dios, se rebeló contra Dios, entonces Dios los dejó que se revolcaran en el pecado. Porque ellos no quisieron obedecer a Dios, se rebelaron contra Dios. Y Dios les dijo, pues no quieren obedecer a mí, entonces deleítense en el pecado. Y entonces ahí fue cuando surgieron todas las abominaciones. Porque la palabra del Señor me dice que Dios hizo al hombre recto, hizo perfecto. Porque Dios hace toda la perfección, hermanos. Así lo hace Dios. Pero el hombre buscó sus propias perversiones, su propio camino, porque el camino de Dios no le complació al hombre. Aleluya. Y no hay otra creación por la que Dios haya sufrido tanto más que el hombre. Hay ese canto que escribió ese varón inspirado por Dios, titulado El Hombre, que dice que Dios por el cielo nunca ha llorado, nunca ha sufrido Dios por el sol, pero el hombre, ese sí traspasó su corazón, y a Dios le ha llorado, le ha dolido esa creación, hermano. Y le dolió. Le ha hecho llorar, como dice el hermano, le ha hecho llorar el hombre, porque el hombre se ha rebelado contra Dios. Incluso podemos decir que hay hombres dentro en este planeta de la Tierra que se han creído Dios, incluso al igual que Satanás, han querido usurpar el lugar de Dios. Piensan que ellos son Dios y demandan la adoración del hombre también, cuando ellos son solamente un ser creado y son polvo, mis hermanos. ¿Cómo van a demandar la adoración de Dios a alguien que fue creado? No se puede. Pero así es del hombre. Así es del hombre podemos decirle, en su maldad. Así es el hombre podemos decirle, de rebelde. Que cuando el pecado lo ciega, lo llena, pues no le importa rebelarse contra Dios que lo creó. Pero aquí lo interesante que es que el hombre tiene el conocimiento y sabe que Él es creación y sabe que hay un Dios arriba en los cielos. Porque, bueno, ¿usted cree que todos esos que podemos decir, se denominan dioses? Hablando de los hombres, porque sin ir muy lejos, mis hermanos, vamos a Corea del Norte. Aquel varón, el líder de Corea del Norte, él está demandando adoración para sí, que lo adoren a él como a Dios. Sí, se llama líder, ¿no? Es el líder de Corea del Norte, que sea un hombre yo. Pero el líder de Corea del Norte, él está demandando adoración para sí. Ahora bien, como le dije anteriormente, Dios le ha dado entendimiento al hombre para que el hombre comprenda y entienda que hay un Dios en los cielos. Y nos habla a través de la naturaleza y de todos los medios nos habla. Incluso a través de la palabra del Señor. Ahora bien, este varón, él sabe que hay Dios en los cielos, pero él, como está en el poder y el poder lo ha cegado, él no quiere reconocer a ese Dios que está arriba en los cielos. Entonces, así hay muchas personas que se llenan de soberbia, de altivez, de arrogancia, pensando que no llegará ese día cuando esté ante la presencia del Señor. Jamás llegará ese día, porque esa venda les ha tapado el entendimiento, quizás ya sea el poder, unos por el poder, otros por los deleites temporales de este mundo, otros por cualquier cosa que les ha llenado el corazón. Han quitado a Dios del corazón, los han llenado de los afanes de la vida, que les ha cegado el entendimiento para no entender que algún día estarán en la presencia del Dios Todopoderoso y Dios demandará de lo que hicieron en esta tierra. Dios demandará cada palabra que se predicó, si se obedeció o no se obedeció. Sin embargo, como dijimos, el diablo ciega el entendimiento. Pero esa no va a ser ninguna excusa para que el hombre pueda decirle al Señor, no te hice caso porque Satanás cegó mi entendimiento. ¿Piensa usted que va a aceptar esa excusa? No la va a aceptar. Porque el Señor le ha dado poder al hombre. Le ha dado toda autoridad al hombre para poder hollar serpientes y escorpiones. Entonces, no va a haber excusa. No va a poder decirle, Señor, no te pude obedecer porque Satanás me estorbó. No. El Señor va a decir, no, yo ya lo vencí en la cruz del Calvario. Ahora te toca a ti vencerlo. Te dejé todas las herramientas necesarias, todo para poder vencerlo. ¿Qué excusa puede ponerle? No va a haber nada, hermanos. Aunque le busquen por todos los medios, no va a valer la excusa. La palabra del Señor no se equivoca, por lo cual eres inexcusable. No tendrás excusa. No hay ninguna excusa, porque dice entonces, si el hombre pudiera excusarse, el sacrificio de Cristo sería en vano. Serían vano, hermanos, entonces.
Entonces, ¿a qué vino Cristo? Si pudiéramos poner una excusa y el Señor nos dijera, está bien, te perdono. Satanás te estorbó para que no me sirvieras de corazón, te perdono y puedes entrar al cielo. Eso sería algo, esto haría nulo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesús derramó sangre para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Y por ese sacrificio podemos tener entrada al cielo. En su amor y misericordia Él nos perdonó, Él nos limpió nuestro pecado, nos limpió con su propia sangre carmesí y nos ha dado poder y autoridad para poder reprender el ataque de Satanás, para poder decir al diablo, ¿sabes qué? Yo no quiero tus ofertas, yo quiero servir a Cristo, mi Salvador. El Señor nos ha dado ese poder, esa autoridad para poder vencer todo ataque de Satanás. Ahora, si el hombre no quiere vencer a Satanás, es cosa porque el hombre no quiere hacerlo. Es porque el hombre no quiere hacerlo y es porque el hombre quiere hacerse amigo de él. Pero la Biblia me dice que aquel que se hace amigo del mundo o de Satanás, podemos poner también, se hace enemigo de Dios. Y hay de aquel, mis hermanos, que es enemigo de Dios, porque es hermoso el amor de Dios. Y podemos decir que es hermoso la misericordia de Dios. Pero hay gente, o podemos decir que solamente mira ese lado de Dios, el amor y la misericordia, pero la ira de Dios no le pone atención a la ira de Dios, porque la ira de Dios, cuando la ira de Dios se inflama, mis hermanos, hay que tener cuidado, porque Dios también se enoja, tiene sentimientos también Dios, y Dios se molesta, y cuando Dios se molesta, cuando castiga, sí castiga es severo. Y tenemos varios ejemplos de cuando Dios se ha enojado en la palabra del Señor, y cuando Dios ha castigado y ha exterminado. Y lo pusimos al principio del mensaje, con los antediluvianos los exterminó, a los de Sodoma y Gomorra también, las quemó esas ciudades en fuego también. Ahí vemos varios ejemplos que cuando Dios se enoja, sí se enoja. Entonces es preferible ser amigos de Dios y no enemigos de Dios. Porque la ira de Dios, ahí como dice el versículo 19, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, fíjense, brincamos al 21, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero fíjense cómo es el principio, habiendo conocido a Dios, eran conocedores de la palabra del Señor esta gente, pero aún así, aunque sabían que era Dios, era un Dios temible, no le glorificaron como a Dios. Israel sabía que era Dios temible, pero fíjense hasta dónde llegaba, podemos decirle, la ceguera del pueblo de Israel. Vieron los prodigios, vieron los milagros, vieron las 10 plagas, el mar rojo dividirse, también el Sinaí estremecerse, pero un poco más están adorando un becerro de oro. ¿Vio hasta dónde llega? Hasta dónde podemos decirles se va después del corazón, podemos decirles el temor, porque podemos decir que era un temor fingido. La Biblia es clara al decir que cuando descendió la presencia del Dios en el monte Sinaí, el pueblo estaba temblando, dice. Pero después vemos que cuando Moisés también se va a los 40 días al monte a recibir la ley, también dice que después se hacen un becerro de oro. Entonces, ¿cómo está eso? Se hacen un becerro de oro y se olvidan del Dios Todopoderoso. Es por eso también decimos que en la actualidad la palabra de Dios se predica y el Señor nos sigue hablando, pero tal vez también cuando eso digo yo, mis hermanos, que cuando la palabra de Dios se predica, pues el corazón está palpitando y el hombre sabe que es Dios hablándole, pero terminan los servicios y a veces que allá afuera se olvida la palabra del Señor y se olvida también que el Señor algún día va a traer toda obra a juicio, e incluso también se olvida que hay un ojo arriba en los cielos que los está observando a la persona. Y el hombre se comporta, mis hermanos, como si Dios no existiera. Y estamos hablando, mis hermanos, también dentro de las congregaciones, porque hay que ser sincero que dentro de las congregaciones es verdad, hay que ser sincero que hay trigo, pero también hay cizaña. La Biblia lo dice, es clara la Biblia, que el Señor ordenó que creciera juntamente la cizaña con el trigo y que cuando llegara el tiempo de la siega iba a apartar al trigo de la cizaña, iba a separarla. La cizaña va para el fuego, vamos a quemarla, y el trigo para el granero. Entonces esto nos da a entender que si hay hombres, mis hermanos, así,
que aún sabiendo, teniendo el conocimiento de Dios, no le quieren glorificar a Dios. No le quieren glorificar a Dios. No le quieren dar la honra, aún sabiendo que Dios es un Dios temible. Él es temible, Él es todopoderoso. Porque si vinimos a este lugar, a esta casa que fue dedicada casa de Dios y puerta al cielo, es para adorarle, es para glorificarle. Y eso debe ser pues, nuestro pensamiento al venir a este lugar. Pero como le digo anteriormente, a veces se olvida eso, se olvida del corazón, porque sabemos que Satanás también trabaja y ese es su trabajo, arrebatarlo del corazón. Pero como conocedores de la palabra, sabemos a qué Dios servimos y sabemos que Dios está observando cada movimiento que nosotros damos. No debemos vivir o caminar como con el pensamiento de que Dios no nos observa. Dios nos observa. Ahí está Dios. Solamente también que a veces que el hombre piensa que Dios ya se le olvidó. Vamos como en el tiempo de profeta Malaquías, cuando decían ¿dónde está Dios? También decían ¿dónde está Dios? Pensaban que Dios ya se había olvidado de ellos. Pero ahí Dios estaba también. Y Dios había escuchado también las quejas de ellos también. Dios había escuchado las quejas de esos varones que decían que fastidio servir esto. Decían que fastidio servir a Jehová. Y pensaban que Dios ya se había olvidado, pero Dios ahí estaba escuchándolos. Dios no se había ido. Dios escuchaba las quejas de ellos, pero también Dios escuchaba el clamor también de aquel que era fiel a Él. Dios escucha el clamor, así como Dios escucha las quejas de aquel que se queja de Dios, Dios escucha el clamor de aquel que se acerca a Él. Porque Dios así que está dispuesto a recibir a todo aquel que viene a Él con un corazón sincero, humillado. Pero aquí, mis hermanos, es que lo que está es triste que así como hay gente que conociendo la verdad, no le glorifica ni le da gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Fíjese, un razonamiento vano es cuando la gente, ellos mismos hacen su razonamiento, su mente que se avana. Porque teniendo el entendimiento, como dije anteriormente, el hombre tiene entendimiento, pero dice la palabra aquí, esa parte del versículo, que ellos se envanecieron sus razonamientos, dando a entender que ellos mismos se hicieron los ignorantes. Amén. Sus conceptos, como dice el hermano, ellos mismos se hicieron los ignorantes, el que no quisieron entender. No es porque ellos no entendieron el mensaje, sino que ellos no quisieron entenderlo. Esto es como en el caso de los escribas y fariseos. ¿Se recuerda las palabras del Señor Jesús? Que el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, esta frase es lo que está demostrando es el amor de Dios, el amor del Señor Jesús, que dice que la palabra es que cuando lo maldecía no respondía con maldición. Pero en sí, ¿usted cree que esta gente de escribas y fariseos no conocían la ley? ¿No sabían lo que estaban haciendo? Sí lo sabían, hermanos. Esas palabras del Señor Jesús lo que resaltan es el amor de Dios y la misericordia. Vemos en la Escritura que es así como el Señor lo maldecía, él respondía con bendición a la maldición. Pero esta gente era conocedora de la palabra, solamente que se hicieron los ignorantes, podemos decirlo. Ejemplo tenemos, eran conocedores de la ley, eran escribas, eran fariseos, los que lo crucificaron. Y sí conocían la ley, la palabra, que Jesús era el Hijo de Dios, porque también la palabra del Señor nos dice que lamentarán y fibrarán aquellas que les traspasaron. Lo dice la palabra del Señor. Van a lamentar cuando miran a aquellas que traspasaron. Incluso Poncio Pilato se lavó las manos, pero eso no le valió para ser salvo o para tener ya una excusa ante Dios, al decirle al Señor, cuando se presenta ante Dios: yo me lavé las manos, yo no tuve parte que ver. La esposa le dijo: no tenga nada que ver con este justo, porque he tenido sueños acerca de él. Este es un varón justo. Pero dice la palabra que él tenía temor del pueblo. Por eso lo entregó, por temor del pueblo. Prefirió al pueblo que al Señor Jesús. Pero él también fue advertido por la esposa que el Señor Jesús era un varón justo. Pero él aún así, aunque se haya lavado las manos, él también fue culpable. También, sí, como dice el hermano, aunque se lavó las manos, no se lavó el alma. La alma estaba sucia, sus obras estaban sucias, él también fue partícipe. Entonces, esto nos debe entender que estas personas eran conocedoras de la palabra. Entonces, ellos conocían, solamente que ellos mismos se hicieron los que no quisieron entender. Es como cuando la persona que sabe que algo está mal, pero como que se hace el ignorante, ¿no? Hace el ignorante, se hace el que no sabe, pero él sabe que está bien, sabe que ha cometido un error, pero se hace como que no pasó nada, no hice nada.
Pero eso no cuenta ante los ojos de Dios. Eso es lo que sucede, eso es lo que sucede en este caso, hermano, porque que esta gente a los que le está hablando el Señor, porque dice que sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, hicieron duro su corazón. Ese duro corazón lo hicieron duro para no querer escuchar la palabra del Señor. Pero el punto es, lo triste es que esta gente sabía. Las escribas y fariseos sabían, Israel sabía, Dios le habló, la iglesia en la actualidad sabe, también en la actualidad sabe. Entonces, podemos verlo que entonces esto nos lleva a concluir que el Señor siempre le ha hablado al hombre. Y no hay ninguna, podemos decir, siglo, época, ningún año en que Dios haya dejado al hombre sin palabra. Siempre le ha enviado la palabra. Siempre a tiempo y fuera de tiempo para que el hombre escape. Para que el hombre escape. En los tiempos de los escribas y fariseos la envió el Señor Jesús, les envió la palabra para que creyeran en él. Vimos anteriormente que a los antediluvianos se las envió a través de Noé. A través de Noé, dice la palabra que Noé era pregonero de justicia. Dice la palabra del Señor. En la actualidad hay predicadores que siguen predicando la sana doctrina. Tristemente hay muchos que predican doctrina adulterada. Es verdad, la predican doctrina adulterada, pero eso no debemos de generalizar que todos predican de la misma manera, porque hay predicadores que predican tal y como debe ser, y el Señor aún tiene su remanente para predicar la palabra del Señor tal y como debe ser. Y el Señor sigue llamando al hombre al arrepentimiento, y ven, arrepiéntete, y al que está dentro de la congregación, afirma tus pasos, porque ya viene el día del juicio, pronto viene, se acerca el día, y afirma tus pasos. Pero el hombre, al igual que el tiempo antiguo, el hombre no quiere entender. El hombre dice, no, yo no quiero de eso. Yo no quiero vida eterna. Es lo que le está diciendo, hermanos. Aunque no diga literalmente, pero le está diciendo el Señor, al rechazar al Señor Jesús, a no querer afirmarse en los caminos del Señor, a querer vivir a su manera, el hombre le está diciendo al Señor, ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero vida eterna. Yo me quiero ir con Satanás. Así le está diciendo. Así le está diciendo, hermanos. Se escucha fuerte la palabra, pero así le está diciendo el hombre al rechazar al Señor, al rechazarlo. Pero es triste, escucha fuerte, pero así le está diciendo. Y hay que decirlo, hermano. Porque, bueno, como dije anteriormente, muchos no quieren decir eso, pero así le está diciendo el hombre, así le está diciendo al hombre a Dios. ¿Y cree usted que a Dios no le dolerá eso? Que el hombre diga y exprese esa palabra. Quizás el hombre no está expresando como dije anteriormente, pero hay hechos que se expresan mejor que las palabras. Con los hechos los está diciendo. Porque al Señor le duele ver al hombre revolcándose en el pecado. Al Señor le duele. Y esos hechos hablan más que las palabras. Con esos hechos, con el hombre caminar hacia el pecado, le está diciendo al Señor, yo no te necesito, Dios, yo no quiero de ti. Le está diciendo así. Pero el Señor siempre le está hablando. Ahí está la puerta de salvación. Ven a mí. Y mientras hay vida, ahí está la esperanza para ti. Mientras tenga vida, hay esperanza para ti. Ven a mí, dice la palabra del Señor. Ven a mí, que yo vengo pronto. Porque mientras hay esperanza, porque ya llegará el día en que ya no vas a poder venir a mí. Mientras hay esperanza y el día del juicio está cerca. Cristo viene pronto por su iglesia, a levantar a su iglesia. Y Él quiere que nos afirmemos en sus caminos, quiere que el pecador se arrepienta y los que están dentro se afirmen en sus caminos, porque la trompeta ya está por sonar. Y porque el hombre no tendrá excusa ante los ojos de Dios, no tendrá ninguna excusa y nada valdrá, porque tenemos con el último versículo, el 32, dice el 32 del mismo capítulo 1 de Romanos, dice, quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, a todo el pecado, son dignos de muerte, dice. No solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Pero dice que los que practican tales cosas, aquí, porque en este parte del capítulo del 18 al 32 nos habla de las fornicaciones, lascivias, orgías, adulterios y toda esa clase de pecado. Nos habla, si lo leemos todo. Nos habla también de las envidias, contiendas, engaños, malignidades y
murmuradores, detractores, aborrecedores de lo malo. Todas estas clases de pecados el hombre se entregó por la rebelión hacia Dios. Pero dice, pero el versículo dice, quienes habiendo entendido, pero dice, fíjense cómo dice el versículo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Vamos a entender que esta gente que practicaba estas cosas sabía que le vendría juicio de Dios. Aleluya. Y aún así siguió practicándolas. Ellos le sabían. Y que los que le practican estas cosas son dignos de muerte. Aleluya. Ellos sabían que si siguieron hundidos en esos pecados, les esperaba la muerte. Amén. Son merecedores de muerte. Es lo que te dan a entender. Y en la actualidad, la iglesia sabe que si vive en el pecado, le espera la muerte. Porque si estamos en una congregación, no estamos ignorantes de la palabra. No somos unos bebés espiritualmente hablando. No somos unos niños. Somos conocedores de la palabra, tenemos años. Y sabemos que si nos desviamos del pecado, pues nos espera la muerte espiritual. También muerte física como muerte espiritual. Y es lo mismo que nos está dando el Señor. Y te dice, no solo la hacen, sino también a aquellos que se complacen con los que las practican. Viene la muerte para todo el pecador, pero también el Señor siempre manda su palabra, que viene vida eterna a aquel que se aparta de nuestro pecado. Porque el Señor para eso vino, para dar vida y vida en abundancia, mis hermanos. Solamente que nos acerquemos a Él con un corazón sincero y lo sigamos, mis hermanos, como Él manda y no como nosotros querramos, sino como Él dice, porque Él es el creador, Él es nuestro rey, Él pone las leyes, mis hermanos, y nosotros las obedecemos. Pónganle sus pies, vamos a estar ya orando al Señor. Aleluya. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, bendito Dios amado. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, porque tú eres bueno, bendito Dios.